Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Estamos hoy en el canal de Caster Con un nuevo vídeo de matemáticas. ¡Empezamos! No pretendemos en este vídeo ni resolver problemas ni hacer un recorrido exhaustivo por la teoría de probabilidades. Nuestro objetivo es hacernos con un vocabulario básico con el que poder entendernos cuando abordemos problemas de probabilidad. Existen experimentos en los que no nos es posible predecir el resultado, lanzar una moneda, tirar un dado, extraer de un mazo una carta. Todos ellos son experimentos aleatorios. Cada posible resultado es un suceso posible. Al conjunto de todos los sucesos posibles es a lo que nosotros vamos a llamar espacio muestral. Al lanzar un dado podemos obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Este es nuestro espacio muestral y para representarlo lo que hacemos es encerrar entre llaves separados por comas todos los sucesos. O también mediante un diagrama de Venn, un área acotada en la que situamos todos los sucesos posibles. Cada uno de los sucesos que puede obtenerse al lanzar un dado constituye un suceso elemental. Cuando un suceso está formado por varios sucesos elementales, decimos que se trata de un suceso compuesto. Por ejemplo, obtener un número par al lanzar un dado es un suceso compuesto, que estaría formado por los sucesos 2, 4 y 6. Lo mismo ocurre si lo que queremos es obtener un número impar. También es un suceso compuesto formado por los números 1, 3 y 5. Dos sucesos se dicen incompatibles cuando no tienen nada en común, cuando su intersección es nula. Existen dos formas de calcular la probabilidad de un suceso. O bien repetimos muchas veces el experimento y observamos la frecuencia relativa, o bien aplicamos la regla de Laplace, que lo que nos dice es que la probabilidad de un suceso es el cociente entre el número de casos favorables a dicho suceso dividido entre el número de casos posibles. Si simuláramos el lanzamiento de un dado y anotáramos la frecuencia relativa de un suceso, podríamos comprobar que esa frecuencia se va aproximando cada vez más a nuestra idea teórica de probabilidad. Es lo que conocemos como la ley de los grandes números. Las frecuencias relativas se aproximan a los resultados obtenidos con la regla de Laplace. Si lanzamos un dado 10.000 veces, veremos que la frecuencia de obtener uno cualquiera de los sucesos elementales es aproximadamente de 0,17, es decir, de un sexto, lo que coincide con nuestra idea teórica del concepto de probabilidad. Es más, si nosotros tomamos el suceso obtener un 1 o un 2 y volvemos a lanzar el dado 10.000 veces, veremos que obtenemos una cifra relativamente cercana también a nuestra idea de probabilidad. Sería en este caso lo que hemos obtenido mediante este pequeño programa que simula el lanzamiento de dados 0,35, es decir, la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Ojo con este pequeño detalle. Si dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión, que es lo que acaba de ocurrir, de ambos sucesos es la suma de sus probabilidades. Pongamos el caso de obtener par o obtener impar. Obtener par está formado por los números 2, 4 y 6. Obtener impar está formado por los números 1, 3 y 5. La probabilidad de la unión de estos sucesos, la probabilidad de A en unión con la probabilidad de B, es igual a la suma de las probabilidades. Pero esto no ocurre con los sucesos cuando son compatibles, porque ahí tenemos que tener en cuenta la intersección de ambos sucesos, que en este caso no es nula. En el caso de obtener par, los números en juego son el 2, el 4 y el 6. Para obtener un múltiplo de 3 tendríamos que obtener o bien un 3 o bien un 6. Si situamos estos sucesos en un diagrama de Venn, comprobaremos que tenemos una intersección. Esa intersección es 6. Por tanto, la probabilidad de la unión de ambos sucesos es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Tenemos que descontarla porque en el momento de contar lo vamos a contar dos veces. La probabilidad de obtener par es 3 sextos. La probabilidad de obtener un múltiplo de 3 es 2 sextos. Por tanto, la probabilidad de obtener par o un múltiplo de 3 sería la suma de las probabilidades, 3 sextos más 2 sextos, menos la probabilidad de la intersección que vale un sexto. 4 sextos, aproximadamente el 67% de probabilidad. Pero no hay que confundir la compatibilidad con la independencia, que en muchos ejercicios solemos confundirlo. Dos sucesos aleatorios son independientes entre sí cuando la probabilidad de cada uno de ellos no está influida por el hecho de que el otro suceso ocurra. Pongamos que nosotros lanzamos un dado.
Si tiramos un dado no una vez sino varias veces, los resultados de cualquier tirada no influyen en los resultados de la siguiente tirada. En estos casos la probabilidad de la intersección es igual al producto de ambas probabilidades. Pero si por el contrario lo que hacemos es extraer una carta de un mazo sin reemplazarla, nos encontramos ante una probabilidad condicionada. La probabilidad de la segunda extracción está condicionada por la primera. Para ello, para calcular cuál sería la probabilidad de A sabiendo que ha sucedido B, recurrimos a la fórmula de la probabilidad condicionada, que nos dice que la probabilidad de A sabiendo que ha sucedido B, que es como se lee el primer miembro de esta fórmula, es igual a la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad del suceso que ya ha acontecido, que ya ha ocurrido. Mejor lo vemos con un ejemplo. Pongamos que lanzamos un dado y queremos calcular la probabilidad de obtener par sabiendo que hemos obtenido un múltiplo de 3. Pues bien, la probabilidad de obtener par sería de 3 casos favorables frente a 6 casos posibles, es decir, 0,5. La probabilidad de obtener B sería o el 3 o el 6, o lo que es lo mismo, 2 casos favorables frente a 6 casos posibles, lo cual nos da 0,33 aproximadamente. La probabilidad de la intersección es calcular la probabilidad de obtener un 6, y eso es un sexto, o lo que es lo mismo, 0,17. Según la fórmula de la probabilidad condicionada, la probabilidad de obtener par sabiendo que hemos obtenido un múltiplo de 3 sería la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de haber obtenido un múltiplo de 3. Efectuando los cálculos, esto nos da aproximadamente 0,50. Pero ¿son independientes? Para que sean independientes, estos dos sucesos, la probabilidad de la intersección ha de ser igual al producto de las probabilidades. La probabilidad de intersección es un sexto. La probabilidad de obtener par es 3 sextos. Y si eso lo multiplicamos por la probabilidad de obtener un múltiplo de 3, que es 2 sextos, vemos que ambos miembros son iguales. Por tanto, estos sucesos son independientes, porque la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Es importante distinguir entre unión e intersección. Hablamos de unión de dos sucesos cuando ocurre A o B. En este caso, si A es obtener par, es decir, obtener un 2, un 4, un 6, y B es obtener el múltiplo de 3, 3 o 6, la probabilidad de la unión de ambos sucesos es fácil de calcular. La probabilidad de A unión B sería la probabilidad de obtener un 2 o un 3 o un 4 o un 6. Y para eso recuerda que tenemos que recurrir a esta fórmula, a la probabilidad de A unión B igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Pero si en lugar de utilizar la partícula O, utilizamos la conjunción copulativa y, si A es obtener par y B es obtener un múltiplo de 3, la intersección, la única intersección, es 6. Este detalle es especialmente importante a la hora de resolver problemas. Obviamente la probabilidad del conjunto formado por todo el espacio muestral es 1, es el 100%. El suceso contrario, por ejemplo, a obtener un 2, sería obtener cualquier resultado del subconjunto 1, 3, 4, 5 y 6. La probabilidad de obtener un 2 es un sexto, pero la probabilidad de ese subconjunto del suceso contrario sería 5 sextos. Obviamente, si nosotros sumamos estas dos probabilidades, nos tiene que dar todo el espacio muestral, es decir, 1. De ahí deducimos que la probabilidad del suceso contrario siempre es 1 menos la probabilidad del suceso considerado. La probabilidad del suceso contrario es una propiedad a la que vamos a recurrir en muchos problemas de probabilidad. Luego es fundamental prestarle atención a este pequeño detalle. Las operaciones de unión e intersección cumplen las mismas reglas que cumplen los números habitualmente. Tienen la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva y la propiedad del elemento neutro. Decir A unión B es lo mismo que decir B unión A, o decir A intersección B es lo mismo que decir B intersección A. Sabiendo esto, podemos resolver muchos problemas de probabilidad precisamente aplicando estas reglas tan sencillas. En cuanto a las posibles operaciones con sucesos y a las
propiedades que tienen, es fundamental hacerse con este pequeño esquema. Ya dijimos que cumplen con la propiedad conmutativa, con la asociativa y con la distributiva. Pero además debemos tener en consideración las leyes de Morgan. Te aconsejo que copies esta tabla y trates de aprendértela porque vas a tener que utilizarla en muchos de los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.